a donde el pueblo de Israel o el pueblo de Dios todo el tiempo ha sufrido crisis de una manera y de otra. Desde el año 70 después de Cristo, cuando el templo de Jerusalén fue destruido, hasta el año 1948, que se estableció como nación Israel, después de la Segunda Guerra Mundial, entonces hubo paz y tranquilidad en ese momento, pero desde el 70 hasta 1948 el pueblo de Israel estaba esparcido, no había nación, pero siempre vemos nosotros en las escrituras de que han tenido circunstancias difíciles. Aún en medio de lo difícil, ha habido circunstancias más difíciles. Dijo Cristo dice Juan cuando escribe, cuando Cristo habla, dice Juan, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Así dice la palabra. Entonces, sabemos nosotros de que siempre vamos a tener crisis de alguna índole. El pueblo de Israel siempre fue perseguido, el pueblo de Israel siempre fue atacado. Recuerdo una hambruna que Eliseo le dijo a la tsunamita, vete de este lugar, porque Dios ha llamado el hambre. Sí han habido hambre sobre la faz de la tierra, pero el pueblo de Israel ha sufrido más. Y a veces nosotros queremos estar en gozo, en bendiciones, pero necesitamos caminar bajo la presencia de Dios para que su gloria permanezca en nuestras vidas. Entonces, los tiempos son difíciles. Hoy este día podemos hablar acerca de respirando en medio de la crisis en que vivimos. Así se llama el tema o la enseñanza que vamos a compartir. Respirando aún en medio de cualquier tiempo o en cualquier crisis, ¿no? Dice la palabra en el capítulo 3, versículo 2 de Habacuc. Aviva la obra, oh Jehová, aviva la obra en medio de los tiempos haz conocer tu palabra. No importa el tiempo que estemos viviendo, nosotros debemos de dar a conocer la palabra de Dios porque el tiempo son de Dios. Y necesitamos nosotros buscar esa presencia para que su gloria permanezca en nuestras vidas. Los tiempos de Dios son perfectos y todo lo que está pasando hoy en día es porque Dios está permitiendo de que suceda. A veces nosotros decimos, ¿por qué me pasa esto a mí? ¿O por qué me sucede esto a mí? ¿Por qué no decimos por qué le está pasando al vecino esto? ¿Y por qué no me pasa a mí en vez de a él? Eso teníamos que decir. Pero ¿sabe qué? Los tiempos son difíciles. Recuerdo cuando el pueblo de Israel estaba en cautiverio en Babilonia, aún en medio de esos tiempos de cautiverio, habían tiempos más difíciles para él. Cuando el pueblo había sido librado ya había respirado, ya había terminado los 70 años de cautiverio que Babilonia los tuvo, se levantó alguien que se llamaba Amán en contra del pueblo de Dios. Pero había un hombre que era un buscador de Dios y animaba a los demás. Ese era Mardoqueo, tío de Esther. A Esther le dijo, ¿sabes qué? Tú no te librarás, porque Amán está en contra de los judíos y tú no te librarás, aunque estés en el palacio del rey. Y Esther no quería dar a conocer la palabra de Dios o someterse a la voluntad de Dios. Mardoqueo le dijo, respiro y liberación vendrá de algún otro lugar si tú no te expones a hacer algo. Tal vez parafraseo en el texto, pero ¿sabe qué? Esther dijo, pues reúneme a las doncellas, reúneme a las jóvenes y yo iré y ayunaré y oraré. Y ustedes reúnanse en casa y oren también por mí. Entonces Esther se puso sobre la brecha. Y a veces eso es lo que necesitamos nosotros, ponernos y llevar la palabra a alguien que no la conoce. Porque muchos van a estar afligidos por la pandemia que está sucediendo. Muchos están afligidos. Es primera vez en el mundo después del diluvio, que todo el mundo se paraliza. Primera vez en toda la historia, porque la escritura no me aclara nada, algo similar. Solamente en el diluvio que hubo la destrucción, bueno, Sodoma, Gomorra y destrucciones que han habido, pero ¿sabe qué? Hoy en medio del caos que estamos viviendo, nosotros tenemos miedo. El ser humano, por ende, le teme a la muerte. Nosotros no tenemos que temerle a la muerte, pero sí tenemos que cuidarnos. La pregunta sería, ¿dónde va nuestra alma si morimos? Esa sería la pregunta. Entonces, por eso necesitamos nosotros estar bien delante de los ojos de Dios, para que si morimos, no vayamos al infierno. El ser humano
teme al miedo, teme y tiene miedo a las enfermedades y a la muerte, pero nosotros ¿de qué vamos a temer? Pablo dijo, para mí el morir es ganancia y el vivir es en Cristo. Pero no todos quieren, morir porque no saben a dónde va su alma. Entonces es necesario estar preparados para cuando la muerte venga y Dios le dé permiso a la muerte para que venga sobre nuestras vidas, sepamos nosotros que vamos a ir a un lugar de descanso. Porque si no nos va a pasar como el rico, que le dice, Padre Abraham, dile a Lázaro que moje la yema de su dedo y me moje los labios porque esta llama que tengo no la aguanto. Entonces, bueno, el rico no sabía a dónde iba su alma, tal vez, pero nosotros sí, conociendo la palabra, podemos saber a dónde va a ir nuestra alma. Entonces necesitamos hombres y mujeres en estos tiempos difíciles que proclamemos la palabra. En la colonia San Juan no es tan grande, pero ¿qué tanto miedo hay? Hay que ver también eso. Hay que ver la gente cómo está. Y si se encuentra alguien, ustedes de la colonia San Juan, es de decirle, ¿sabes qué? Hay un propósito de Dios. Dios quiere de que se suceda esto, tal vez para que nosotros nos acerquemos más. Porque Dios no quiere que nadie perezca, sino que todos vengamos al arrepentimiento. Entonces tenemos que dar a conocer su poder, el poder tan grande que existe de Dios en nuestras vidas. Que no haya angustia en nosotros, porque si vamos a morir, ¿sabe qué? Vamos a ir a la eternidad. Aquel hombre crucificado le dijo a Cristo, acuérdate de mí cuando venga a tu reino. Le dijo, de cierto, te digo que hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. El otro no se arrepintió. A veces tenemos a Cristo cerca, la palabra cerca de nuestra vida, pero no la tomamos en cuenta. Y eso es lo peor del ser humano, no tomar en cuenta las cosas de Dios. A veces sabemos de Dios, pero no conocemos de Dios. Una cosa es saber y otra cosa es conocerle. Necesitamos conocer a ese Dios que hace milagros, a ese Dios que rescata del hoyo, que corona de bienes y favores, de misericordia, que perdona nuestros pecados, que sacia de bien nuestra boca, que nos rejuvenece como el águila, dice el Salmo 103. Entonces necesitamos reconocer a ese Dios que nos puede librar. Nosotros vamos a reír y vamos a decir, la sobrevivimos. Pero, ¿cómo está nuestra vida espiritual? Esa sería la pregunta. ¿Cómo estamos? ¿Qué pasaría si Cristo viene hoy por su iglesia? ¿Qué tiempo le hemos dedicado a Cristo? ¿Qué tiempo le hemos dedicado a Dios? ¿Cómo nos presentaremos delante de Él? Entonces necesitamos buscar esa presencia de Dios para que su gloria esté a favor nuestro. Ahora, Esther tuvo que hacer algo para avivar el poder de Dios. Mardoqueo le habló, aunque ella sabía, pero Mardoqueo le insta a que haga las cosas, a que procure hacer algo por el bien del pueblo, ¿no? Cristo ya hizo el bien por la humanidad, ahora depende de la humanidad si quiere hacer las cosas buenas. Ahora Esther hizo algo bueno y dijo, ¿sabes qué? Voy a reunir a las doncellas y me voy a ir a ayudar 3 días y 3 noches. Pero tú haz lo tuyo. Así que nosotros tenemos que hacer lo nuestro, pero cada uno de nosotros también tenemos que esforzarnos y dar a conocer la obra de Dios. Por eso Habacuc le habla y le dice, oh Jehová, aviva la obra en medio de los tiempos, haz conocer tu palabra. Así le dice. Entonces, en medio de este tiempo es propicio para que nosotros comencemos a proclamar la palabra de Dios, para que pongamos en práctica lo que hemos aprendido, para que invitemos a los vecinos, para que les digamos, ¿saben qué? Necesitamos buscar de Dios. Solamente Dios puede tener la solución. Porque es mejor entrar, dice Cristo hablando en Mateo, es mejor entrar cojo al cielo que con los 2 pies al infierno. ¿Me explico? Pero si morimos en Cristo, pues sabemos de que vamos a ir a un lugar de descanso, a esperar la gloria eterna para nuestras vidas, porque muchos resucitarán para un tormento eterno. Y eso es lo que nosotros no creemos. Entonces, en medio de este tiempo, nosotros podemos hacer la diferencia. Comenzar a invitar. Hoy no vino la hermana. No le avisé. No le avisó. Entonces tenemos que dar a conocer la palabra. Hay que avivar la obra en medio de los tiempos. ¿No? Entonces, mire, no es fácil buscar de Dios. Muchos dicen que es fácil buscar de Dios. No es fácil. No es cierto. No es fácil. Yo no le hablo de un evangelio fácil.
Yo le hablo de un evangelio sufrido, de un evangelio que tiene que esmerarse uno para poder lograr el objetivo. Pero necesitamos esforzarnos. Ahora tenemos que dar a conocer esa palabra. Hay que darla a conocer, dijo Cristo resucitado ya en Mateo 28, versículo 19. Por tanto, vayan y hagan discípulos, enseñándoles que guarden todas estas cosas, y yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Sabemos que Cristo está acá, porque dice que si 2 o 3 se congregan en su nombre, su espíritu se mueve en medio nuestro. Y sabemos que si estamos predicando la palabra, aquí está Cristo también en nuestras vidas. Entonces, en medio nuestro, entonces necesitamos buscar esa presencia, buscar en los tiempos críticos. Muchos buscamos a Dios mientras tenemos, pero cuando ya nos llega, o mientras no tenemos, cuando ya nos llega la bendición, nos olvidamos de Dios. Porque nuestro dinero es nuestro Dios, ¿no? Entonces, en crisis, sí buscamos, en la enfermedad, sí buscamos a Dios, pero cuando estamos sanos, ya no lo buscamos, y es por eso que Dios ha permitido este tipo de situación que sucede en el mundo actual. Mire usted, hoy ha caído el petróleo a menos 2 centavos. O sea que tienen que pagar 2 centavos por barril para que se los transporten o para que se los guarden. No sé cómo está la onda, pero la cosa que ha caído. Entonces, ¿sabe qué? Este es algo apocalíptico que va a suceder. Y no estoy adelantándome, pero va a suceder esto. Están estableciendo el orden mundial, a donde va a ser un solo gobierno, una sola religión, a donde van a implantar el chip. Pero nosotros seremos arrebatados si nos mantenemos buscando la presencia de Dios. Cuando venga el rapto de la iglesia, nosotros desapareceremos. Pero si buscamos de Dios. Pero si estamos a medias, entonces sufriremos la gran tribulación. Entonces hay que estar preparados como que si Cristo viene hoy, o como que si Cristo está a la esquina, o como que si Cristo ya está por descender del cielo para raptar a la iglesia. Entonces así necesitamos estar nosotros. Ahora, en los tiempos de la iglesia primitiva habían también situaciones similares, pero solamente para el cristianismo, para el que seguía de Cristo. Los discípulos fueron perseguidos. Jacob fue muerto a espada. Los discípulos se escondían. En aquellos tiempos, cuando eran perseguidos por Nerón, la iglesia estaban bajo sótanos. Hacían los cultos sin alabanza, solamente en silencio, y hablaban suave para que no les escucharan. Y la señal que ponían era la señal del pez en las puertas. Ahora no sabía el pueblo que andaba persiguiendo a los cristianos, no sabía esa señal que ponían en las puertas. Entonces, entre los cristianos se transmitían ese símbolo del pescado para que supieran de que esa casa era cristiana. Entonces así se identificaban, porque eran perseguidos. Entonces siempre han habido tiempos difíciles. Todo el tiempo han habido tiempos difíciles. En México hubo tiempos difíciles para la conquista. En México hubo tiempos caóticos. Entonces, pero nosotros necesitamos estar firmes creyendo en Dios. Ahora, ¿sabe qué? Pablo le da una palabra a su alumno, a Timoteo, a su discípulo. Le da una palabra: que no calle, que aviva la obra, que avive la palabra, que predique. Eso lo dice en 2 Timoteo 2:3. Dice, ¿sabes qué? Tienes que hablar, tienes que avivar la obra, tienes que comenzar a proclamar la obra, no tienes que callarla, tienes que hablar la palabra de Dios. Entonces, en esos tiempos, Pablo estaba preso. Y dice, la palabra no está presa. Yo estoy preso, pero la palabra no. Entonces necesitamos hacer algo para que su gloria venga sobre nuestras vidas y avivar la obra de Dios. Porque Dios quiere que usted y yo compartamos el evangelio, que lo demos a conocer, que busquemos y le digamos a la demás gente, ¿sabes qué? No te preocupes. Dios tiene la respuesta, pero tienes que buscar de Él. Tienes que buscar de esa presencia. Y solamente buscando la presencia tendrás confianza. Él te va a sanar de cualquier enfermedad. Hay que hablarle y decirle que te puede sanar de cualquier enfermedad. Como aquellos hebreos que le dijeron al rey, ¿sabes qué? Nuestro Dios nos puede salvar de tu mano. ¿Qué te vamos a decir a ti? Entonces, no hay enfermedad que pueda tocar nuestras vidas, siempre y cuando nosotros nos mantengamos prevenidos también, ¿no? O sea, no vamos a ir a un lugar que nos destornuden enfrente de nuestra cara, ¿no? Decía un meme, prefiero que un chino me destornude enfrente de mi cara que regresar con mi ex, decía un meme en Facebook. Bueno, ese es un meme, pero necesitamos nosotros cuidarnos y buscar de esa presencia de Dios. Así es que el miedo, el temor, son los peores enemigos del ser humano. Porque el miedo
y el temor van a hacer que usted baje sus defensas inmunes en su cuerpo. Y entonces ya no va a morir por el COVID-19, ni el COVID-20, que es 20, ¿va? Aquí en México le dicen 19 porque el 19 se propagó en China. Pero ¿sabe qué? Ya va a morir de cualquier aflicción. Dice la hermana aquí que andaba deprimida, que anda esto. Esa es parte también de esta situación. Necesitamos nosotros cambiar nuestra actitud. Y una de las cosas es arrodillarse delante de la presencia de Dios y decirle a Dios, aquí está mi vida. Aquí estoy delante de ti. Mira, tú eres el que puedes cuidar mi salida y mi entrada. Dice que el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen. Así dice la palabra. Entonces creemos nosotros eso. Que Él es escudo alrededor nuestro, su gloria y el que levanta nuestra cabeza. Dice la Escritura también en el Salmo 4. Dice así, en paz me acostaré y asimismo dormiré. Porque solo tú, Jehová, me haces vivir, no solamente esa noche, sino que vivir confiado. El siguiente salmo dice, dormí y desperté, porque Jehová me sustentaba. Necesitamos darle gracias a Dios constantemente para que su gloria permanezca en nuestro vida. Sabiendo que Dios es nuestro protector. Dice el Salmo 46, no importa que los montes se desarraiguen y que truene el mar y brame el mar. Nosotros vamos a tener confianza en nuestro Dios. Pero necesitamos buscar cada día. No solamente los miércoles, no solamente el domingo, sino que constantemente buscar de la presencia de Dios, leer la palabra para avivar la obra de Dios en nuestras vidas, porque el que comenzó en nosotros la buena obra, dice, la perfeccionará hasta el día de su venida. Pero necesitamos someternos a la palabra. Necesitamos buscar esa palabra viva aquí en la Biblia para nuestras vidas, para que nos dé vida. La palabra es vida. Dice 5:39 de Juan, Cristo hablándole a los fariseos, les dice, escudriñad las escrituras, porque os parece a vosotros que en ella hay vida eterna. Entonces, si nosotros tomamos los mandamientos de la escritura a nuestras vidas y lo hacemos nuestro, entonces vamos a tener vida y vida en abundancia. Pero necesitamos someternos. Pero si le damos lugar al miedo, al ladrón, le damos lugar a Satanás, que él es el ladrón, dice Juan, que él es el hurtador, Pedro lo declara como león rugiente. Entonces nosotros tenemos que venir delante de Dios y saber de que tenemos confianza completa y que su gloria va a permanecer sobre nuestras vidas. Cuando nos presentemos delante de Dios, es necesario, no tener miedo. Que el miedo vaya fuera. No tener temor de nada, absolutamente. Mire, están prohibiendo las reuniones, supuestamente. Están prohibiendo las reuniones. Pero si en el camión vienen cerrados y vienen 50 personas, entonces está ilógico todo eso. Ahora, necesitamos saber nosotros cómo protegernos y cómo buscar la presencia de Dios. Así que nada ni nadie le haga a usted bajar la guardia. Porque si bajamos la guardia, nos podría haber pasado como le podría haber pasado al pueblo de Israel cuando Amán se levantó contra los israelitas. Pero qué bueno que Mardoqueo le dio esa palabra a Esther, a su sobrina, y le dijo, respiro, si tú no lo haces, liberación vendrá de otro lugar. Si yo no vengo, ustedes tienen que hacer. Porque si yo muero por el COVID mañana, pues y el próximo miércoles, ¿qué va a pasar? Necesitamos, continuar. Porque no van a pararle porque yo no vengo. ¿Me explico? Si Dios me llama a su presencia hoy en la noche y no amanezco mañana. Pero entonces necesitamos nosotros reunirnos, orar, continuar y buscar de esa presencia. Porque a quien adoramos y buscamos es a Dios constantemente. Ahora, el miedo es el peor enemigo del hombre. Cristo tuvo miedo también, Juan el Bautista. Y cada uno de los profetas, algunos tuvieron miedo porque fueron perseguidos. Pero nosotros sabemos de que depositamos nuestras vidas en las manos de Dios y Dios puede hacer cosas maravillosas en nosotros. ¿Qué quiere que Dios haga en su vida? ¿Cuál es la necesidad que está pasando hoy en día? Muchas personas tienen millones de dólares, millones de pesos, pero no tienen una vida satisfactoria, una vida gozosa en Cristo. Tal vez nosotros comemos una vez al día o 2 veces al día, pero estamos gozosos en Cristo. ¿Me explico? Muchas personas tienen miles y miles y millones de dólares, pero no están bien delante de los ojos de Dios.
Tal vez no pueden disfrutarlo. Nosotros con los 5 pesos que tenemos podemos disfrutarlo y podemos tener una vida diferente. Entonces, ¿qué quiere que Dios haga en su vida? ¿Qué queremos que Dios obre en nuestra vida? ¿Para qué nos sirviera $1.000.000 si nos vamos a perder y nuestra alma va a ir al infierno? Es mejor a veces mantenernos así, porque así buscamos más de la presencia de Dios. Y no es que nos conformemos, tenemos que seguir luchando, pero luchar por una palabra para que nos dé vida y una vida en abundancia a nuestro ser. Y no solamente a nosotros, también a la familia, por los que nos rodean, ¿no? Entonces, usted y yo somos hijos de Dios y tenemos que estar confiados de que su gloria esté en nuestras vidas. ¿Qué quiere que Dios haga? ¿Alguna pregunta? ¿Pueden hacerlo? ¿Alguna queja? ¿Algún inconveniente? Bueno, ya sé que vine tarde, pero llegué 3 minutos atrasado. ¿Pero qué pasa? Entonces, ¿cómo está su vida? 3 minutos son 3 minutos. ¿Cómo está su vida? Dígame usted. ¿Por qué no oramos a Dios entonces? Sí, sí, oramos. Póngase de pie, vamos a orar a Dios. Dios es bueno. Vamos a orar a Dios.